Bienvenidas y bienvenidos al podcast Pacíficas. Este es un espacio que celebra la fortaleza y la creatividad y el impacto positivo de las mujeres en la construcción de una cultura de paz. Soy Vanessa Márquez y en este episodio nos sumergiremos en la increíble historia de Alexa Rocchi, una mujer excombatiente que transformó su vida y encontró su voz a través de la fotografía. Desde sus días en la guerrilla hasta convertirse en una talentosa fotógrafa, Alexa nos comparte sus experiencias únicas, los desafíos que enfrentó y cómo la expresión artística se convirtió en su camino hacia la emancipación y hacia esa construcción de paz. Hoy recorreremos su viaje desde la oscuridad hacia la luz, destacando el poder de la resiliencia y la creatividad en la construcción de un futuro positivo. Prepárense, conoceremos entonces a quienes semanas atrás sería la protagonista de un titular bastante estigmatizante por ganar justamente una beca del ministerio que reivindica la lucha de las mujeres desde el otro lado. Alexa, bienvenida. Gracias por la invitación y bueno, qué lindo estar aquí en este nuevo escenario, en una nueva forma de lucha y de resistencia desde el amor, desde la paz y desde la resiliencia. Así es. Bueno, yo iniciaba justamente esta introducción con el tema de los medios de comunicación. Tú fuiste ganadora este año de una beca precisamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Y qué significa para ti justamente el ganar esta beca? Fue criticado el video que subiste en redes sociales porque mostrabas a las mujeres combatientes con otra forma, otra mirada también. Esa es como la otra historia que muchos colombianos y colombianas no conocemos. Entonces, ¿qué significa para ti esto? Bueno, yo quiero arrancar por algo por lo que me motivó a hacerlo, y es que cuando se habla de mujeres de las FARC, normalmente se recoge o se hace un nicho de que todas somos víctimas, ¿no? Porque fueron 16 años de gobiernos, 4 de Uribe, 8 de Uribe, 8 de Santos, donde la campaña y la guerra mediática contra insurgentes fue lanzada directamente hacia las mujeres que éramos integrantes de las FARC y no hacia los comandantes, ¿no? En ese orden de ideas, pues me metí por ahí. Hay mujeres, cabe decir, que hay mujeres que fueron víctimas de violencia de género, víctimas de violaciones, y hay un mecanismo para eso. Y quienes han llegado a decir, yo soy víctima, han llegado con nombre propio. Fue Pepito, fue Ramón, yo fui violada por José, Pepito, por fulano. En ese orden de ideas, pese a esas violencias que hubo, que son reprochables indudablemente, pues no fue una política de las FARC para con las mujeres. Muestra de ello, a la hora de entrega de armas, la Organización de Naciones Unidas, garante y vigilante de lo que fue la mesa de diálogos, la entrega de armas y la implementación hasta el día de hoy, pues al entregar armas, el informe de la ONU era que el 40% de lo que fueron las FARC éramos mujeres. 40%. El 40%. Wow. En ese orden de ideas, pues fue un 40% que estuvimos armadas, porque estábamos en una guerra, hacíamos parte de un conflicto. Entonces, bueno, yo personalmente me voy a las FARC porque mi papá intentó abusar de mí. Okay. Ahí estuve 11 años y bueno, las FARC me salvó la vida como mujer, como adolescente. Y las FARC me salvó como ser humano, en medio de todo, respetando, reitero, por lo que pasaron algunas mujeres. Entonces, cuando se da todo el tema de la beca, tengo que decir que es la primera vez que me presento a algo, porque pues históricamente este monstruo burocrático está diseñado para eso, para que la gente que no tiene paciencia, pero además que no conoce, que no sabe de trámites, pues en los primeros 2 links que llegan para diligenciar, digan como, oiga, no, esta vaina no. Esto no es para mí, claro, pero además no es un tema de paciencia, sino también de saber. Entonces, cuando se abre la convocatoria, nos sentamos con mi esposa a hablar y a revisar el material, porque pues sí, o sea, yo he movido mucha fotografía y mucha cosa, pero yo pues hice un registro audiovisual desde las FARC. Entonces fue como, no, podemos hacer esto, como la propuesta, y mi esposa finalmente
pues que sabe cómo funciona este mundo de burocracia, es la que se siente y formula la propuesta como tal. Ya lo decía el comunicado que emitieron desde el Ministerio de Cultura, y fue que nos presentamos varios firmantes, fuimos más de 500 becarios a nivel nacional, no solamente para firmantes, sino que había, o sea, como de las 500 opciones para uno presentarse, había un solo punto para firmantes, exclusivamente para eso, y nos presentamos varios, y bueno, coincidencialmente quedó Tania Ninmeyer, Luisa Rivera y quienes hablan. Entonces, al publicar, era una norma que había, como las cosas que había por cumplir, era que había que publicar algo en redes mencionando el Ministerio de Cultura, el DADMI, y bueno, todo lo que allí especificaban. Yo puse el video. Yo no vi venir lo de la revista Semana, porque yo soy muy antigua en redes, puntualmente en Twitter, porque pues políticamente no soy correcta. O sea, yo siempre he dicho lo que pienso, en contra, a favor del acuerdo del gobierno y de quien sea. Pues porque la paz no es de un gobierno, la paz no le pertenece ni a Francia Márquez, ni a Gustavo Petro, y se quedó en eso, ¿no? Es que el acuerdo de paz, eso fue una vaina entre Timochenko y Santos. No, la paz es un mandato constitucional. En ese orden de ideas, pues yo puse el video, y hay en ocasiones que uno dice, yo voy a trinar esto y esto me puede traer problemas, dijo la vicepresidenta hace poco en una entrevista, esto me va a traer problemas. Pero tú lo Pero yo no. Yo no lo vi venir, no lo vi venir porque hay otras cosas de las que los medios deben de enfocarse, de hablar. Entonces, no, el problema, además la columna tan venenosa, pero más allá de todo eso, los problemas que trajo consigo, o sea, de tener que poner el caso en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, para pedir medidas de seguridad, porque entonces llegó gente a escribir como, bueno, diga dónde vive para ir a darle indumil. Otro escribió como el próximo titular en el que aparezcas cuando la encuentren picada en una bolsa de basura. Vamos a hacerle el seguimiento a ver dónde está y le damos 38 o 9 milímetros. Y ese tipo de mensajes fueron los que llegaron. ¿Sí? Yo espero que algún día pues Vicky pueda ir a terapia y sane su corazón y su odio, porque pues la paz no puede seguir siendo maltratada, no puede seguir siendo atrofiada por los medios de comunicación. Yo entiendo que tengamos opiniones políticas diferentes, pero el riesgo de seguridad en el que estoy en este momento debido a esa columna, ni para qué te cuento. Es justamente por lo que salió en esta revista. Claro. Entonces es cuando yo digo, bueno, yo invito a los medios de comunicación, carajo, le hacen todo el informe de la Comisión de la Verdad, le hacen el acuerdo de paz, y estén pendientes y todos los informes que está sacando la Jurisdicción Especial para la Paz, no puntualmente a todo lo que a lo que ha sucedido al contorno de Mancuso, de las autodefensas, que es muy válido y es tremendo trabajo porque es un aporte muy grande que se está haciendo a la memoria, a la verdad, y bueno, esperando unas garantías de no repetición. Pero también lo que ha pasado al contorno de los responsables de masacres, de tomas guerrilleras, de puestos policías y todas estas vainas por las que tiene que responder lo que fueron las extintas FARC. Claro. Y que los medios ahí cumplen un papel fundamental para que se cuente de verdad las cosas como son, no con esas tergiversaciones y demás. Claro. Bueno, Alexa, haciendo como un paréntesis en este suceso lamentable, porque genera como sigue generando una polarización y una división entre la sociedad frente a lo que es la paz, ¿cierto? Que no debería ser una utopía, debe ser unos hechos, o debe ser un camino tangible. Pero sí me gustaría que iniciáramos justamente con ese camino, que nos cuentes de ese camino. Ahorita nos mencionaste que tú llegaste a las FARC justamente porque tu papá iba a abusar de ti. ¿Cómo se da ese camino? ¿Cómo llegas? ¿Y qué pasó justamente cuando estabas en las FARC? Tanto de aprendizajes como desafíos, como situaciones que quieras compartir. Bueno, mi familia fue víctima de desplazamiento paramilitar por el bloque Calima de las autodefensas, y por un tema ni siquiera de un tema político, por cuando tú dices yo voy a ser defensor de derechos humanos, defensor del medio ambiente en un país como este, pues uno dice,
tristemente qué puede pasar con él. Pero era un tema de apellidos, de similitud de apellidos. No sé, como tú ser Uribe y entonces allá hay otro Uribe y el vecino de allá es otro Uribe. Okay. Por decir cualquier cosa. Y nos tocó irnos, fuimos a parar a San Vicente del Caguán. Y bueno, llegamos allá, la guerrilla nos dio una casa, cómo empezar a vivir, poner un negocio, vivir 1.000.000 de veces mejor a como vivíamos en Tuluá, porque pues en Tuluá no había o sea, se trabajaba mucho, pero era ese mucho era solamente alcanzaba para lo necesario, o sea, en la casa nunca sobraba nada, literalmente. Al punto que no había ni Navidad. Había trauma con la Navidad porque era como si le daban a uno el chor, además una vaina muy consumista, muy loca, porque pues a uno le enseñan que uno en Navidad y el 31 tiene que estrenar. Tiene que estrenar, exacto. Entonces si habían para los zapatos, no había para el chor, y si había para el chor, no había para la camisa. Y así, okay. Del mismo modo en sentido contrario. Entonces, claro, fue como comenzar a tener otras condiciones económicas. Y retornamos otra vez al valle, recién terminada la zona de distensión, o zona de despeje, como se le llamó, y estando allá pues se da todo el problema con mi papá, y me regreso al Caquetá. Al Caquetá. Sí, me regreso al Caquetá, pero ya, o sea, así como pensaba, yo me voy para la guerrilla. Y ahí estuve, 11 años, salí con la firma del acuerdo de paz. Okay. Salí de un campamento a esta selva de concreto, Bogotá. ¿Y qué pasó ahí? O sea, cuando tú firmas y llegas a Bogotá, ¿con qué te encontraste también acá después de haber estado allá tanto tiempo? Bueno, cabe decir algo y es que con el tema del acuerdo de paz, siempre bajo este eslogan de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, pues eso era una mentira, porque pues igual mientras en La Habana hablaban de paz, los campamentos, en la profundidad de la selva o el campo seguía siendo una batalla campal, ¿no? Entonces dijeron, como sí, nada está acordado hasta que todo está acordado, hasta que las FARC le echó mano por ahí a un general en el Chocó. Entonces ahí dijeron, uy, no, venga, paremos. Entonces fue una guerra constante, o sea, en La Habana se hablaba de paz, pero Colombia era guerra total, la guerra. Claro, lo cual es una contradicción. Y se pierde el plebiscito. A mí me llevan a La Habana. Yo lloré ese día. Bueno, creo que no fui la única. No, es muy válido por lo que implicaba. Mi contexto era otro, porque llevamos 3 meses acampamentados en el mismo lugar, entonces fue como, lo que viene es una guerra. Yo pensé fue en la guerra y fue una vez como echarle mano al fusil y otra vez y toca prepararnos, porque históricamente en los intentos de mesas de diálogos de acuerdo de paz de los que había venido las FARC, pues todos terminaban en grandes operativos, ¿no? Recordemos en qué terminó la mesa de diálogos en el Caguán. O sea, terminó con el Plan Colombia y Plan Patriota, que fue donde en la guerra contra el terrorismo, como lo dictaron en esa época, pues como la guerra contra el terrorismo no era tan así, pues terminaron matando a los pelados de Soacha para dar resultados. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya la historia la había demostrado, o sea, que viniera guerra, y pues no fue tan así. Y agradezco mucho de que me hubieran llevado a La Habana, porque siempre hubo mucha desconfianza con el acuerdo. Con la mesa. Y bueno, un cigarrillo y ponerme a hablar con el general Flores, el que era comandante de la comisión técnica en La Habana, pues verlo preocupado porque ha perdido la paz, porque habían un poco de pelados y de peladas movilizándose, exigiendo de que tenía que seguir la mesa. Pues eso me lo dijo todo, porque es que no es un político aquí en el Congreso diciendo, sí, más impuestos para la guerra, no, más presupuesto para el Ministerio de Defensa, operativos. No, fue un militar con el que nos tocó darnos plomo en el territorio. Entonces ver al adversario de verdad, no al político que desde sus oficinas y con el mejor whisky en la mano dice qué hacer y qué no hacer, si hacer o no hacer guerra con hijos ajenos. Entonces eso me lo dijo todo. Y bueno, creí en el acuerdo. Ya el tema de llegar a Bogotá, eso sí fue como, no sé, la Pachamama y sus vainas. Y ya llegamos a Icononso y de ahí duramos como 20 días, un mes, cuando nos dijeron que nos tocaba venirnos a Bogotá, hacer como todo el registro audiovisual de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Entonces en teoría veníamos por un mes y bueno,
yo voy a cumplir 7 años acá. Pero tú desde la guerrilla ya venías con ese proceso creativo con la fotografía, con lo audiovisual. Sí. ¿Y cómo empezó también eso allá? Yo era paramédica y la que era mi comandante, Liliana Suárez, ella sí había sido como reportera de guerra, algo así, pero Okay. de verdad. Y resulta de que una vez dejó su cámara encima de su equipo, yo fui y la cogí para hacerle una foto de un pájaro, no encontré cómo eliminar la foto, y pues era el equipo de la comandante, era la caleta de la comandante, y pues era área restringida. Cuando me llamó a preguntarme que si yo sabía fotografía, le dije que no, entonces me dijo que cómo había hecho la foto. Le dije, no, Lili, es que eso se prende y se apaga aquí. Pero ¿por qué sabe que es de ahí? Porque es una vaina universal, o sea, de ahí se prende y se apaga. Y la foto, pues yo siempre miraba que usted hundía esa palanquita, ¿y por qué no la eliminó? Claro, porque eso es otra cosa. Entonces Lili, en medio, yo pensé que me iban a sancionar. Entonces Lili, pues fue como esa mamá, en medio de la guerra, y lo sigue siendo aquí afuera. Uh-huh. Lili, comenzó a enseñarme en medio de la maraña fotografía, como esto es un primer plano, esto es un plano medio, y en medio de las rutinas campamentarias me decía, bueno, entonces haga tantas fotos de este plano, tantas de esta, tantas de esta. Y bueno, así se arrancó, muy lejos de pensar de que estaríamos 7 años después aquí sentadas. 7 no, fue pucha, 10, 11 años después. 11 años. 11 Okay. años después. Y tú escribiste justamente un libro que se llama Disparos por Disparos, que es una metáfora bien significativa también de cómo se cambia una vida por otra vida más artística, donde la fotografía cumple ese papel fundamental. Cuéntanos un poco sobre este libro, que se cuenta ahí. Bueno, Disparos por Disparos surge la necesidad. Surge la necesidad del desempleo. En realidad, Disparos por Disparos no fue una idea mía, como decir, bueno, estoy desempleada, ¿qué hago con 500,000 fotos? No, fue una idea de mi esposa en medio de la ansiedad, de la depresión, por el desempleo, recién había pasado el estallido y por apoyar el estallido y registrar y denunciar, pues me quedé sin trabajo. Okay. Entonces fue un año sin trabajo, y en medio pues de esos avatares de lo que implica el desempleo en un país y sobre todo en una ciudad como esta, pero además siendo guerrillera, pues es un poco más complejo el asunto, y es Ivonne finalmente quien en medio de la desesperación por la que yo estaba, nos sentamos alguna vez a tomarnos una cerveza, a fumarnos un cigarro, y como, bueno, ¿usted tiene fotos de qué? De tal cosa, ¿de qué más tiene fotos? Y ella dijo, listo, entonces vamos a hacer un libro, el libro va a ser así, va a tener tantos capítulos y necesito que se ponga a escoger. Y fue como, bueno, igual Ivonne es docente de creación literaria, entonces el tema se quedó así. Tuve la oportunidad de encontrarme en esos días con Federico Ríos. Estábamos en su casa cuando me dijo, bueno, la idea del libro es cuál, porque él ya había publicado un libro. Entonces la idea es esta, y dijo, bueno, pero si yo le regalo ese libro a alguien que no sabe quién es usted ni quién fue el conflicto de Colombia, ¿qué? Meta su historia. Entonces, claro, llegué a Bogotá otra vez y le dije, eso fue que 8 o 15 días antes de la posesión del gobierno actual. Entonces le dije, mira, la idea que nos da fue de esta. Dice, eso es tremendo reto. Y fue un gran reto porque pues en las FARC no se podía escribir, no se podían hacer diarios, no se podía hacer nada, porque cualquier cosa que se perdiera pues era información para la inteligencia militar. Claro. Ya habíamos pasado por una situación mediática, y es que Tania Niemeyer había perdido su diario y todo lo tergiversaron, y eso fue... Como siempre la desinformación. Como ganando. siempre la desinformación. Entonces fue como, no, a partir de ahí como que hubo otras medidas, otras restricciones, otras normas, y fue comenzar a desempolvar fotos, a imprimir, a ir pegando en la pared capítulos, como diríamos nosotras, sin saber qué fotos iban a quedar, con quién íbamos a trabajar como editorial, cómo iba a quedar el objeto, y fue comenzar a pegar fotos en la pared y decir, esta foto fue en tal año, políticamente estaba pasando en el país esto, y comenzar a anotar. Entonces el cerebro como que comenzó a hacer lo suyo. También muy doloroso, porque mucha gente, la que aparece ya en definitiva en Disparos por Disparos, no la volví a ver después de la firma del acuerdo. Cada quien se fue a hacer su vida y nunca volví a saber de ellos. Y finalmente entonces queda todo este proceso. Es un proyecto en el que trabajamos muchas mujeres, y fue un proyecto donde pues hubo
manos amigas, porque fuimos muy desconfiadas al inicio, entonces llegaron amigas, fotógrafas muy ásperas a la casa a decir como, bueno, yo haría este capítulo así, así, a los 8 días llegaba la otra y decía, no, yo pondría esta foto allí, por esto, eso, cada quien hacía. Entonces cuando ya llegamos a la editorial, a Raya Editorial, pues ya llevamos una propuesta definida, ya llevamos unas fotos innegociables, no sabíamos, o una cosa muy chistosa y es que no sabíamos qué fotos iban a quedar ni cómo iba a quedar el libro, pero sí sabíamos cuál iba a ser la foto final. Y entonces la foto final, reitero, faltaban 15 días para la posesión de Gustavo Petro Francia Márquez, entonces fue como, la foto final tiene que ser el juramento de Francia Márquez. Wow. Entonces fuimos, pues, yo me acredité como prensa, yo saqué un cuerpo, me prestaron un cuerpo de cámara para entrar con 2 cuerpos y alquilé un teleobjetivo porque en ese momento no tenía un buen equipo. Yo voy por mi foto, yo necesito ese juramento de Francia Márquez. Y bueno, la vida cambió en 8 días, fui invitada de honor como fotógrafa a la investidura de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Y bueno, ya el lente lo utilicé para otra cosa porque finalmente hice la foto ahí a 3 metros de distancia. O sea, estuviste más cerca de lo que pensaba. De lo que pensabas. Y en efecto, así se hizo. Esa fue una de las fotos innegociables y esa es la foto del cierre del libro. Muchos dicen, el libro no tiene cierre porque el libro queda ahí como... Porque necesito más. Y tu historia sigue. Y la historia sigue, entonces son 5 capítulos resumidos. Son 11 años de fotografía resumidos en 5 capítulos que pasan por... cómo se vivió el acuerdo de paz dentro de las FARC, cómo se da todo el proceso de reincorporación, todo lo que ya comienzo a ver aquí afuera, desde la movilización, el paro, el estallido, movimiento feminista, comunidad LGTBIQ+, y un capítulo que denominamos República Sabrosa. Y cómo vivimos cada cosa. El libro es escrito a 2 voces, mi voz y la de mi esposa, Ivonne Alonso, porque era, entonces hay cosas como, tú me estabas diciendo ahorita, yo lloré cuando se perdió el plebiscito. Yo no, yo dije, puta, lo que se viene es guerra, me toca comer. Y entonces, claro, ¿qué estaba haciendo Ivonne en ese momento? Entonces comenzamos a tejer ambas voces. Exacto, y es un libro objeto de capas. Su portada es una lámina fría, dura, algunas vienen martilladas porque la guerra no puede ser perfecta. La guerra es fría, inerte. Dolorosa. Y dolorosa. Entonces, cada una de estas láminas las pintamos a mano nosotras y bueno, y viene abrazado por un pañuelo verde. Qué belleza. Ok. Hay que leerlo. Toca, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en mis redes sociales, en @alexarrochi, o sea, contigo directamente. al suelo, o en www.alexarrochi.com.co. O conmigo. Contigo directamente, sí. También. Perfecto. Alexa, ¿y cómo justamente influye esa perspectiva, tu experiencia en la guerrilla, en esa perspectiva artística, en ese ojo crítico frente a la fotografía que haces actualmente? Son cosas muy diferentes. Comenzando de que, pues uno en las FARC hacía fotografía para archivo, para un tema de memoria, para entregarle a la comisión de propaganda del bloque, para que hicieran los informativos, las revistas que se repartían en las zonas rurales. Entonces no había una intencionalidad crítica, además tampoco se podía. Además tampoco se podía real. Entonces era como hacer fotos, ya uno sabía qué iba a pasar como en el plan de marcha, en el campamento, entonces había como más facilidad de pensar las fotos y de recrearlas, ¿sí? Muy diferente al tema de los entrenamientos, todas estas vainas, pues, porque en un entrenamiento hay fuego hacia los polígonos y esto, y es una vaina que se da, lo único que sabe uno es cómo es dónde ubicarse para que no le fueran a dar un balazo, y aquí afuera pues es totalmente distinto, ¿sabes? Porque en medio de todo en las FARC no había nadie diciéndote como no lo hagas, no, y yo llegué aquí y a los pocos días hubo un paro de docentes, creo que ha sido el más grande de los últimos 20 años, entonces fue comenzar a quedar en medio de la policía y del SMAT, diciendo como no puede, sí, como estuvo este tema de la censura, y bueno, fue también aprender a saber cómo en qué momento disparar en la cámara, en qué lado me puedo ubicar para que el SMAT no me vaya
a leccionar, no me vaya a sacar un ojo, y a leer la Constitución para poder defender mi trabajo también, todo lo que tuviera que ver con la función de la prensa y toda esta vaina, incluso leer el código de policía actual que tiene que hay en el país para poder defender, y eso quedó clarísimo pues en el estallido social, y ya, o sea, yo soy reportera gráfica, entonces sí me encanta como todo el tema de movilización, porque es que eres tú, o sea, es tu ojo, es la perspicacia, o haces o no haces, o ves o no ves, entonces todo el tiempo anda uno así como si tuviera un trauma, o me pasa a mí como que... Pero me gusta mucho que sea la misma gente, que sea el mismo escenario de la calle el que diga qué hay, qué no hay, a una reunión ahí como venga, los ángulos de siempre... Claro, entonces, es un poco más monótono. Claro, y entonces el tema de hacer fotografía ahora pues es totalmente distinto a lo que se hacía en las FARC. Okay. Tú has hablado mucho de Ivonne. Ivonne es tu pareja, tu esposa. ¿Qué significa Ivonne justamente en tu vida? Porque veo que también te ha ayudado como a tejer todo este proceso artístico con el libro, con la beca, con la vida. Con la vida, exacto. Entonces, ¿qué significa Ivonne también para ti? Fue pucha. Bueno, con Ivonne ha habido, no sé, otra forma de vivir, de aprender a vivir. Porque si bien cuando se firma el acuerdo de paz, había una vaina de enfoque de género, pues nosotros todavía como que no entendíamos mucho el asunto, pero además de eso nos hablaban del enfoque de género desde lo político. Como no, bueno, hay madres solteras en el territorio, entonces también se les va a titular tierras, pero nada de lo que tenía que ver con las diversidades. Partiendo pues que para las FARC las diversidades no eran diversidades, eran descomposición social. Pero eso no implicaba que dentro de las FARC hubieran chicos gays, homosexuales, pero que tenían que estar muy caletos. Creo que quienes sobrevivimos en la clandestinidad dentro de la guerrilla aplicamos bien la táctica operacional de inteligencia contra inteligencia, mimetismo y camuflaje. Wow. Entonces, llegar aquí incluso fue, ¿lo digo o no lo digo? Porque pues bueno, ya no me pueden fusilar por ser gay, por ser lesbiana. Pero la gente siempre está ese chip ahí del que dirán. Claro, social. Entonces como la gente que estaba cerca de mí, la familia que yo escogí, sabían que yo salía con chicas, pero nunca publicar nada con nadie, o sea, es como, no. Y podría decir que, como dirían vulgarmente, yo salí del closet con Ivonne. Okay. Y con Ivonne nos conocimos en medio de los corre-corres del estallido social. Viendo dar clases en las calles con sus estudiantes, como en protesta también a lo que estaba pasando, sacar pupitres o tirados en la calle recibiendo clases de creación literaria, memoria, conflicto y feminismo. Wow. Entonces fue como, ve, qué chévere, pero pues yo en el trabajo, yo cuando salgo a la calle, yo soy una mujer que yo voy para donde voy, o sea, yo no ando como en coqueteos, en cosas, no hay gente que dice como, uy, usted tiene cara de raya, no, es que ando pendiente de qué foto hago y de que no me vayan a robar. Y entonces fue coincidir con Ivonne, coincidimos ella me invita a un encuentro que se llamaba El amor en tiempos de memoria, el amor en tiempos de resistencia. Recién había pasado el estallido aquí en Colombia, pero también el de Chile. Okay. Entonces varios académicos intelectuales de Latinoamérica habían hecho como un encuentro en el centro de memoria de cada país. Y había llegado la hora de Colombia y ella era una de las personas que estaba liderando eso, me invitó, yo sabía que era profe, entonces yo siempre como profe, tal cosa le escribía, pero pues era como la profe ya. Y ese día yo fui a ese evento con un temor ni el berraco porque tenía solamente 20,000 pesos en el bolsillo, era Día del Amor y la Amistad y pues era como para 2 gaseosas y el resto para volverme para la casa, no había más. Y fui a ese evento y desde ese momento estamos juntas. Wow. O sea, nunca hubo un tiempo como para decir, ¿para dónde vamos? Ay, yo no estoy segura de lo que quiero. No, o sea, como que nunca nos preguntamos nada, o sea, como que encajamos una con la otra en medio de nuestras vivencias, según viene de la academia. Es una mujer, pues, obsesivamente intelectual y pues no, yo no. Pues yo no vengo de esa. Yo soy como de, bueno, hay que hacer para dónde vamos y no de siéntese, mire la teoría, reflexione, piense la vida. Sí. Pero ahí hemos estado y bueno, y ha sido Ivonne, pues
nosotras tenemos una frase y es que el amor nos ha salvado en medio de todo, desde nuestros mundos, desde nuestras experiencias. Y bueno, ahí estamos, seguimos. Recuerdo que cuando le pedí matrimonio en la Plaza Núñez, le dije, nos quedamos por la República Sabrosa y por la Colombia potencia mundial de la vida, que espero y esperamos que sea real y que quiero que estar contigo. Porque pues la relación por encima de la cursilería, porque es una relación muy cursi, pero también muy seria, es muy política. Okay. Es demasiado política. O sea, en la mesa se habla de política todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Maravilloso. Alexa, y en este camino que tú también has recorrido como fotógrafa, ¿qué sientes que te hace falta? ¿A quién crees que te hace falta retratar? Uy, no sé. Yo creo que me hubiera gustado hacer fotos a personajes como Mercedes Sosa, seguramente, porque, ¿sabes? He tenido la oportunidad de registrar gente que yo decía, como esta vaina era imposible. O sea, yo registré a Álvaro Uribe cuando trabajé en la oficina de prensa del Senado. Okay. Uno dice, bueno, años atrás yo no estuviera aquí enfocada en el lente, pero fue también entender que era una profesional y que a mí me estaban pagando para eso. Y fue entender eso, hacerle fotos a la senadora María Fernanda Cabal, a la senadora Paloma Valencia, pues en esta época que el Centro Democrático era mayoría en el Senado. Uh-huh. Y ante todo una relación, o el tema de la cordialidad y del respeto. Era como, senadora, por favor, usted es muy chiquita para allí. Es un tema de respeto. Okay. Y así he tenido la oportunidad de registrar una cantidad de gente, desde la vida de los famosos, a Residente, a Julieta Venegas, a Maná, o sea, como que he tenido la oportunidad. La Pachamama ha sido muy, muy, muy amable conmigo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, antes que uno era como, anti-yanquis, tocó. Entonces como que, no sé, o sea, como que aquí la vida es una carambola constante, y más en el trabajo que estoy, ¿no? Pues una carambola al punto pues que hoy en día es como, coronel, buenos días, Dios lo bendiga, amén. Okay. Mayor, Rochi. Casi que un proceso de reconciliación, ¿no? Mi trabajo, ¿qué día hablábamos con el coronel, con el jefe de casa militar? Y es un tipo súper humilde, es un tipo que tiene muy clara la necesidad de la paz. Decía, es que el hecho de que usted esté aquí es muy transgresor, en todo el sentido de la palabra. Porque finalmente estamos aquí haciendo equipo en pro de que la agenda del presidente salga bien. Pero es como, te encargo un tarro de agua, te encargo un tinto, o sea, termina uno tejiendo afectos con estos manes y con las pocas mujeres que hay al interior de Casa Militar y de la seguridad del presidente. Entonces ya viene la recocha con que no, yo no quiero eso está muy dulce. Pero como en la guerrilla sí comía lentejas vinagres. Bueno, pero para eso firmé. Entonces hoy como bien o no como, ¿sí? Entonces hay la recocha con todos. Y a la hora de trabajar, pues sabe uno que hay protocolos y de verdad se teje y se trabaja un pro en pro de la agenda del presidente. Y hay muchos afectos. Uno termina queriendo la gente. Claro. ¿Y cómo crees tú que desde las artes, las culturas y los saberes podemos tejer ese camino hacia una cultura de paz? Bueno, hace poco yo escuchaba una intervención de alguien en una feria de un libro y decía de que hay que tejer relatos de memoria. De ahora, la memoria no puede seguirse viendo a blanco y negro como tema de pasado. La memoria es un tema de ahora. Uh-huh. Y si no, nos va a seguir pasando lo que nos ha pasado siempre como país. Y es como, sí, el titular de prensa, la masacre del Aro, tal cosa, y en 8 días ya, sí, pasó. No, la memoria tiene que ser... recordamos. Y tiene que ser un tema de presente, tiene que ser una imagen de color, tienen que haber relatos que ayuden a reconstruir y a unir esta sociedad tan fragmentada, ¿no? O sea... que ayude a tejer desde la paz, desde la tolerancia y desde el respeto. Porque pues yo creo que aquí en Colombia nos han enseñado más fácil a odiar que amar, ¿no? Muestra eso pues de que en este estadio cuando hay un clásico pues tengan que llegar 1000 policías porque entonces a la salida se van a dar cuchillo porque ganó Nacional y perdió Santa Fe, ¿sí? Entonces creo que desde ahí hay un tema que hay que trabajar muchísimo. Y es como, puede que tú y yo no tengamos la razón,
y no confabulemos No en opiniones, coincidamos en pero por opiniones. eso no tenemos necesidad de matarnos, ni tenemos necesidad de salir aquí agarradas del moño como el cuento, porque es que a bala no se soluciona nada y quedó demostrado. Las FARC estuvo 53 años en armas y no hicimos nada, aparte de crear dolores, heridas aún sin sanar en la población, de gente dolida, que tienen todo el derecho en tomarse los años que quieran para decir perdón. Ujú. Sí. Entonces creo que esos relatos tienen que ir a eso, a unir, no a seguir, dirían que los medios, polarizando. ¿Y crees tú que a través de la fotografía y a través de los procesos que tú haces, también es una forma de rendir o de pedir perdón hacia las víctimas del conflicto? A mí me ha tocado, ese tema para mí es un tema muy complejo por el respeto que tengo hacia las víctimas. Yo como individuo, como sujeta política, o sea, yo no tengo ningún antecedente y como que no tengo que compadecer por casos puntuales. Yo fui una guerrillera de base todo el tiempo. Pero pues uno estuvo ahí, ¿no? Uno estuvo ahí y he tenido demasiado respeto con eso y me ha tocado me tocaron en algún momento un tema con víctimas, que cuando yo les digo, no, es que yo también fui de las FARC, es como, no, no te lo puedo creer. Pero ha sido un tema de que la fotografía me ha abierto puertas, no solamente en el tema de estar en el medio de la política, del gobierno, sino también con los territorios, de estar con parches de mujeres, mujeres campesinas, de parches de pelados, atizando una olla con la cámara colgada en la nuca, como bueno, cuál es la yuca que hay que pelar y comenzar a entablar diálogos a partir de pelar una yuca o de picar un plátano. Pues ha sido también, ha sido chévere, ha sido bonito y pues el mensaje es ese, ¿no? A mí cuando me llamaron para trabajar en gobierno me sorprendió mucho porque quien me llamó fue Mauricio Liscano. Y pues quienes saben, Mauricio Liscano es víctima del conflicto puntualmente por lo que las FARC tuvo secuestrado a su papá muchos años. Entonces que él me llamara puntualmente por lo que yo fui a las FARC, fue como amigo, su papá lo secuestraron en tal bloque, yo estaba por allá a miles de kilómetros, pero fui a las FARC. Entonces que él me dijera como, hey, venga, te abro la puerta y vas a trabajar con este gobierno, para mí fue como, yo no me lo creía. Y que él mismo me llamara a su oficina a decirme como, yo sé quién es usted y bienvenida al equipo. Acá. Sí. Wow. Entonces fue raro, yo lo sentí raro porque pues, en medio de todo uno siempre anda como a la defensiva y pues ante todo hemos sido víctimas también de mucho estigma, ¿no? Entonces ha sido muy, muy, muy gratificante también como las puertas y esos puentes que se han tejido con las víctimas. ¿Y cómo ves tú justamente, Alexa, el papel de la mujer en esa construcción de un futuro más pacífico, en la construcción de un futuro que tenga pues una armonía también social en los diferentes territorios del país? Bueno, yo creo que es un reto muy grande porque estamos en un país con una sociedad extremadamente machista, camandulera, patriarcal, racista y clasista. Entonces, es un reto muy grande y yo creo que es ese tema de que la brecha entre el campo y la ciudad es solamente un tema económico, no. Es una brecha en todo el sentido de la palabra. Muestra de eso, de que haya gente que se crea con la autoridad de decir, es que yo considero de que el proyecto de las mujeres de Mampuján no es un proyecto nacional, eso es regional. Ah, pero ve tú y revisa y mírale la cara a la persona que está diciendo, yo considero desde Bogotá que tal proyecto de Tumaco, de Quibdó, de Córdoba, es regional desde la memoria, desde sus años. Bueno, es una vieja blanca mestiza, privilegiada. Es como, perdón amiga, pero eso no tiene cabida en este gobierno. ¿Sí? Entonces, creo que son unos retos que hay muy grandes y creo que eso ya hay parte desde la individualidad, de saber de que el racismo mata, de que la homofobia mata, de que el clasismo mata, de que el estigma mata, de que el bullying mata y sobre todo, que lo decía el padre Francisco de Rus, ¿dónde estábamos cuando estaba pasando todo esto? ¿Para dónde estábamos mirando? Creo que ese mensaje tiene que quedar en la psiquis de todos y no podemos ser indiferentes ante nada, ni ante el racismo, ni ante la homofobia, ni ante la necesidad de que de verdad haya una paz. Pues no puede haber paz en este país, mientras que en uno de los países donde más hay biodiversidad, sea el país con más índices de asesinatos a defensores del medio ambiente, ¿no?
Y para completar todo, pues estamos a puerta de que se cumplan 7 años de la firma de un acuerdo de paz y hay 406 firmantes asesinados. Y nadie responde. Una dura realidad que nos invita también a reflexionar el papel del Estado, pero el papel también de toda la sociedad, porque como tú lo mencionas, la paz no solamente es un tema que esté en el papel, es un tema solamente de unos y otros, sino que es un escenario que nos corresponde también a todos y a todas. Claro, además tampoco puede seguir viendo, a mí alguien me decía, pero es que usted firmó un acuerdo, por decir, ayer alguien decía, pero es que usted firmó un acuerdo de paz, pero apoyó el estallido. Sí, y la protesta es legal, y es un derecho constitucional. Normal. Porque es que el acuerdo de paz, por encima de cualquier cosa, tiene que dejar de ser visto como un tema que se firmó entre dos manes con poder. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso, este año, yo me senté a tomar tinto con Juan Manuel Santos. Yo iba por 15 minutos y terminamos hablando carreta 2 horas. Y era eso, porque es que, claro, se han relacionado los manes con poder de cualquier bando, de cualquier postura política, y es como, bueno, póngase bajito porque vamos a hablar, y nos sentamos a hablar así como, y fue a hablar de eso. Estamos aquí. Sí, estamos aquí, fue a hablar de todas las complicaciones que hay con el acuerdo, de todo el tema de lo que ha pasado hasta hoy. Bueno, Alexa, muchísimas gracias por esta conversación. Finalmente quisiera que me contaras qué otra mujer, ya me hablaste de Ivonne, qué otra mujer te inspira. Francia Márquez. Sí, yo creo que es que hay unas camisetas por ahí que dice lucha como Francia Márquez. Yo creo que el tema de admiración, y no es un tema porque yo trabaje en el gobierno, ¿sabes? Es un tema desde siempre, su capacidad de raciocinio, de perdonar a quienes la persiguieron como defensora del medio ambiente para matarla, su capacidad de soñarse un país donde los nadies, como ella dice, tengamos voz, tengamos voto y podamos tener en cuenta. Creo que no, yo la amo. Yo la amo. Nosotras decimos en la casa que somos franciamarquianas. Somos franciamarquianas, ¿no? O sea, y no es un tema de lambonerías. O sea, es un tema de admiración y he tenido la oportunidad de decirle, marica, te admiro, sí, marica, te admiro un huevo, te amo, firmes, patria o muerte, lo que sea. Sí, le da mucha risa, pues porque yo soy así, sí, o sea, la vicepresidenta y todo, pero es como un tema muy desde la sinceridad, como mujer, sobre todo, hablarle a otra mujer. Sí, así es. La admiración. Alexa, muchísimas gracias por estar en este podcast Pacíficas, un espacio que quiere reconocer justamente las voces, las vidas, las experiencias de mujeres que como tú siguen construyendo un camino hacia la cultura de paz. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, que sean muchos podcasts más y que sea un escenario para contar esas otras pequeñas historias que nadie conoce en este país. Así es. Gracias. Colombia, potencia de la vida.